Hola, yo voy a empezar explicando los primeros tres portafolios de pares, por lo que obtuvimos una base de datos de 5 empresas, en este caso fue Bimbo, Coca-Cola, Herdez, Nestlé y Walmart, con una fecha del 13 de noviembre, del noviembre del 2013 a septiembre del 2021. Calculamos su respectivo rendimiento, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Después, con esta base de datos, obtuvimos su tabla de correlación, que fue esta, por la cual elegimos aquellas empresas con su coeficiente de correlación más bajo, que fue Herdez y Bimbo, Nestlé, Lala y Danone y Herdez. Por lo que el primer portafolio que voy a explicar es el de Herdez con Bimbo. Para calcularlo de los valores de la pestaña de valores, obtuvimos su rendimiento por el peso, igual aquí Bimbo, su rendimiento de Bimbo por el peso, hicimos la sumatoria de estos dos. Para la parte del riesgo hicimos la potencia del peso de Herdez por los valores en pestaña de valores, como ya lo mencioné. Igual con Bimbo hicimos la potencia del peso de Bimbo por su varianza. Después, para calcular la covarianza, hicimos esta fórmula que es 2 por el peso de Herdez por el peso de Bimbo. Se aplicó una respectiva covarianza a toda la base de datos que ya mencioné, que es de Bimbo, y la base de datos de Herdez. Para calcular el coeficiente hicimos una división que es por el riesgo entre su rendimiento. Para estos datos fueron de forma secuencial de 1 en 1, fue de 1, 2, 3 y 4, así secuencialmente. Para el peso, aquí fijamos el número tal cual, el 100%, y para sacar el de Bimbo fue el total menos el de Herdez y el de Bimbo. Para calcular el rendimiento fue el primer dato de Herdez por su rendimiento de la tabla de valores de acá de la pestaña, más el primer dato de Bimbo por su rendimiento. Para la desviación estándar fue la raíz de la suma de la potencia del primer dato de Herdez por su varianza. Posteriormente es la potencia de Bimbo por su varianza, y después se multiplican este valor de Herdez por este de Bimbo y la covarianza de toda la base de datos de Herdez por la covarianza de Bimbo. Se saca su desviación estándar para poder graficar, que nos da esta gráfica en la que explica sus coeficientes, pues sus portafolios más eficientes en esta elipse. Para hacer más, bueno, para minimizar el coeficiente de variación, nos fuimos a la herramienta de Solver, en la que pusimos nuestro objetivo, que fue este coeficiente de variación, fue minimizarlo, y bueno, elegimos las celdas de los pesos, estas dos. Después hicimos sus restricciones, que el peso de Herdez sea mayor o igual a 0, el peso de Bimbo mayor o igual a 0, y quedó una sumatoria de 1. Al momento de resolverlo, lo minimiza a 12.35, lo que quiere decir que del 100% de nuestro dinero que tengamos de nuestras acciones, el 90.37 lo vamos a invertir en Bimbo y el 9.63 en Herdez. En el segundo portafolio es Nestlé con Lala, pues como ya lo expliqué cómo se calcula cada dato, ya solamente aquí se calcula su rendimiento de Nestlé, de Lala, su total, aquí su varianza de Nestlé, Lala, su covarianza se aplica igual, se sacan los valores que nosotros elegimos, en este caso fue de manera descendente, menos 25, menos 24, menos 23, el total, aquí hacemos la resta, calculamos su rendimiento, su desviación estándar, aquí muestra la gráfica de los portafolios eficientes. Igual aplicamos el de Solver para que nos diera los pesos, en este caso el de los 100% que tengamos para nuestras acciones, el 99.74 es para Nestlé, 0.26 para Lala, y así que. Para el tercer portafolio se tomó Danone y Herdez. También aquí con su rendimiento sacamos los valores de Danone y sacamos el valor de Herdez. Después sacamos igual la suma. Con los riesgos hacemos lo mismo, sacamos la potencia de los valores. Se saca su covarianza, como ya había mencionado mi compañera, con la fórmula de covarianza. Se saca la raíz de la suma de estos valores. Y para graficar también tomamos valores del 1 al
100, o sea, secuencialmente le restamos también para que nos dé el 100%, sacamos sus rendimientos, su desviación estándar con la fórmula que mencionaron anteriormente y nos da que es un portafolio eficiente porque como vemos la curva los datos están dentro de la curva y para sacar su covarianza pues también es con Solver y ya nos dice que su valor es de, o sea, para minimizarlo fue de 7.09 y diciéndonos aquí que el peso de Danone es del 65.03% del 100% y de Herdes del 34.97%. Ok, yo les voy a explicar las ternas de los portafolios. Vamos a usar Bimbo, Coca-Cola y Herdes. Primero tenemos que sacar la tablita de rendimientos de este portafolio. Para esto multiplicamos la ponderación de Bimbo con el rendimiento promedio de la empresa. Esto lo hacemos con cada empresa que vamos a usar y al final para sacar el rendimiento del portafolio es la suma de todos los rendimientos de cada empresa. También necesitamos la tablita de riesgos. Este se saca con la potencia de la ponderación que tiene la empresa por la varianza. Esto igual se hace con cada empresa que vamos a usar y después sacamos lo que es la covarianza. Para sacar la covarianza necesitamos tener previamente realizada la covarianza de las relaciones que tienen cada empresa. Esta se hace con el análisis de datos de Excel. Y ya teniendo esa tablita, se usa la fórmula de 2 por suma de la ponderación de Bimbo por la ponderación de Coca-Cola. Después se multiplica por la relación que tienen estas dos, que en este caso sería 0.00185. Y así lo vamos a hacer con cada empresa que estamos ocupando. Después va a ser con Coca y Herdes y con Bimbo y Herdes. Al final, para sacar el riesgo total del portafolio, es la potencia de la suma de estas de 0.5. Después se realiza una tabla en la que se sacan datos aleatorios, en este caso es de Bimbo. Después se usa una fórmula en base al dato aleatorio que ya nos arrojó en Bimbo para que nos dé también un dato aleatorio, pero ahora de Coca-Cola, y así también para Herdes. Después se hace la suma de estas ponderaciones y nos debe dar 100. El rendimiento de estas empresas se realizaría con la suma de la ponderación que nos da aleatoriamente aquí en esta tabla por el rendimiento de la empresa. Eso para sacar el rendimiento de esta ponderación. Y después tenemos que sacar la desviación estándar. Para esta se usa una fórmula más larga que sería raíz de la suma de la potencia del número aleatorio que nos dio aquí en la empresa de Bimbo al cuadrado por la varianza de Bimbo. Sería la potencia también del rendimiento de Coca-Cola por la varianza de Coca-Cola, luego la potencia del rendimiento de Herdes por la varianza de Coca-Cola, de Herdes, perdón. Esto después se le suma la fórmula de la covarianza, que sería la que ya habíamos usado anteriormente, 2 suma por el número aleatorio de Bimbo que nos arrojó, por el número aleatorio de Coca-Cola, por la covarianza de estas dos, y así con cada una de las empresas. Posteriormente se hace una gráfica donde nos muestran los portafolios eficientes. Esta se hace en base a la desviación y rendimientos que nos da aquí en esta tablita. Para saber que este modelo esté funcionando bien y que las fórmulas estén bien realizadas, tomamos una captura en la cual al hacer los cambios aquí en estas ponderaciones
nos debe de dar el mismo rendimiento y la misma desviación. Para sacar el coeficiente de variación sería básicamente dividir el riesgo entre el rendimiento, y eso sería como el coeficiente de variación que nos da el portafolio. La segunda terna que tenemos es Bimbo, Nestlé y Walmart. Igual se necesita la tabla de rendimientos, que ya habíamos explicado cómo se calcula, que es el rendimiento de la empresa por su ponderación. También se necesitaría lo que es la tabla del riesgo, que sería la potencia de la ponderación por la varianza de la empresa. Acá de este lado también se realiza lo que es la covarianza de estas tres empresas con la fórmula previamente ya explicada, y pues también se sacaría pues la potencia de la suma de estos datos, que sería de Bimbo hasta la covarianza. Esto nos daría el riesgo del portafolio. Y de igual manera se realiza una tabla donde se toman datos aleatorios para Bimbo, Nestlé y Walmart, y estos datos nos deben de dar la suma del 100%. Después se saca el rendimiento, que sería básicamente la ponderación que nos dio de manera aleatoria con el rendimiento de cada empresa. Después sacamos lo que es la desviación con la fórmula que ya habíamos explicado anteriormente en base a los rendimientos aleatorios que obtuvimos. Y se hace la gráfica de estas dos ponderaciones, del rendimiento y la desviación. Y aquí nos muestran los portafolios eficientes. Y pues la covarianza se sacaría igual el riesgo del portafolio entre el rendimiento. Y pues esto sería todo de las ternias. Ok. Ahora vamos a pasar al total de la cartera usando las 5 empresas calculadas. Dentro de este lado ya podemos observar las ponderaciones de cada una, donde podemos observar que rechazamos a Coca-Cola y a Herdez al mostrarse con un 0%. La sumatoria de las otras tres nos tiene que dar el 100%. Lo primero que tuvimos que haber hecho fue calcular el total del rendimiento del portafolio, calculando el rendimiento promedio individual de cada empresa por la ponderación que ocupa dentro de la cartera. Para calcular los rendimientos promedios de cada empresa, ya lo vimos en la pestaña de valores e igualmente está representado dentro de este lado. Después de eso, calculamos el riesgo total de cada empresa con la fórmula que ya explicamos anteriormente y pasamos igualmente a calcular la covarianza de esta. En este caso ya estamos usando la combinación de las 5 empresas y por último nada más hacemos la sumatoria del total del riesgo de estas e incluyendo la covarianza anteriormente mencionada. Después de esto pasamos a calcular la tabla final. Dentro de este lado ya podemos observar las 5 empresas. Dentro de cada una tuvimos un número aleatorio usando la fórmula aquí indicada. Y por último ya tenemos el total de la sumatoria de estas 5, donde nos debe de dar por resultado un 100%. Posterior a esto calculamos el rendimiento entre estas, donde es la misma fórmula anteriormente presentada, pero ahora estamos utilizando este resultado aleatorio que nos arroja. La sumatoria igualmente nos debe de estar arrojando un 100%. Después de esto calculamos igualmente rendimiento y desviación. La fórmula se extiende un poco más al incluir el total de la cartera. Una vez con estos dos resultados podemos calcular la gráfica que aquí se observa. Y posteriormente, cuando tenemos esto, pasamos a calcular el coeficiente de variación, igual con la división del riesgo y el rendimiento. Y con la fórmula de Solver pudimos calcular las ponderaciones indicadas para las 5 empresas, donde nos da como mejor resultado el descartar a Coca-Cola y a Herdez. Y con eso estaríamos dando por terminado.